Buenos días, iglesia. ¿Me acompañan, por favor, a la carta de Judas? Vamos a seguir meditando, estudiando. Hoy vamos a ver versículo 3 y 4. Ya hemos introducido esta carta con el saludo de quién es Judas, a quién se dirige y las bendiciones que tenían los creyentes, que también por implicancia tenemos nosotros. La Biblia, más precisamente el Señor Jesús, cuando hay una palabra que habla acerca del matrimonio y lo que implica el matrimonio, dice una frase, dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. La importancia de lo que es el matrimonio, ¿no? Para el Señor, lo sagrado. Pero también en la Escritura, en la palabra de Dios, la Biblia también enseña que la creencia, el cuerpo de doctrina, la palabra de Dios, va unida a lo que es la conducta cristiana. O sea, lo que creemos influye y motiva la conducta. Y nosotros como creyentes no fuimos llamados a divorciar eso. Y muchas veces con nuestras vidas lo podemos hacer. La creencia va a influir y va a motivar la conducta. Y le doy razones que la Biblia habla de eso. Si nosotros leemos y estudiamos la carta a los Romanos, vamos a ver que del capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo da toda una teología sistemática, todas las doctrinas en cuanto a la salvación, la justificación, la condición del hombre, la adopción, el pecado y la lucha con el creyente, hasta que llega al capítulo 12 y dice, por tanto, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos, dice, ¿no?, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, eso es una respuesta a todo lo enseñado eso. O sea, vivan así, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. En Efesios, vemos la carta a los Efesios, y Pablo también en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, da todas las bendiciones, todas las excelencias de todas las personas que aceptan a Cristo por fe y van a la cruz en arrepentimiento y fe, todos los beneficios, que somos aceptos en el amado, que somos sellados por la zarra del Espíritu, que ya estamos gozando y estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Y llega el capítulo 4 y hay una transición, dice, yo, Pablo, dice, preso en el Señor, os ruego, le dice, que anden de una manera digna a la vocación a la que fuiste llamado. O sea, de acuerdo a todo eso que tenemos en Cristo, toda esa enseñanza, toda esa doctrina, vivan de acuerdo a eso. O mismo el libro de Hebreos, tan doctrinal, tan teológico, hablando acerca de la superioridad de Cristo, de la suficiencia de Cristo. Llega al capítulo 10 y tenemos exhortaciones prácticas acorde a esa enseñanza. Dice, estimúlense al amor y a las buenas obras. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Todo en base a la enseñanza de la doctrina. El título de este mensaje es Una batalla intensa por la fe. Una batalla intensa por la fe. Y querida iglesia, no digo nada nuevo si sabemos en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Pero también tenemos que ser realistas y también sabemos que la iglesia cristiana, o el movimiento evangélico, por así decirlo, lamentablemente languidece debido a la indiferencia de la falta de ética y moralidad. Todo da igual hoy, lamentablemente, en el nombre de Dios. Pero un estilo de vida santo
Es una respuesta a la gracia de Dios. A la gracia de Dios. Entonces, lo que vamos a ver hoy es versículo 3 y versículo 4. En el versículo 3 está, ustedes tienen como título muchos ahí en sus Biblias, el propósito, el motivo de la carta. ¿Qué es el versículo 3? Yo le puse el propósito, porque es así. Es lo que va a regular y moldear todas las demás cartas, destinadas a los creyentes, recuerden. Pero lo que vamos a ver hoy, versículo 3 y 4 que vamos a leer, nosotros es un llamado. Es un llamado fervientemente a luchar por lo que creemos, ya que eso va a afectar la manera en la cual vivimos. En el contexto y siempre como telón de fondo, recuerden el primer mensaje, es la apostasía. Y acá hay una razón en el versículo 4 de por qué debemos luchar ardientemente por la fe. Es la razón, la causa. Porque ya hay falsos maestros que pervienten la gracia de Dios. Versículo 4. Debemos luchar fervientemente por lo que creemos, ya que eso va a afectar la forma en la que nos conducimos. Y en el contexto de la falsa enseñanza y la falsa doctrina. Por eso el hermano Sergio leyó 2 de Pedro, capítulo 2, que también describe a los falsos maestros y el daño que produce. Y Judas no es la excepción. Judas no es la excepción. Miren lo que dice la palabra de Dios, versículos 3 y 4. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Pero comencemos con el versículo 3, que es el propósito de la carta. Es un llamado a todos los creyentes a luchar ardientemente por la fe. Hay un propósito ahí, que eso va a regular y va a moldear toda la carta. ¿Sí? Y es interesante cómo comienza el versículo 3. Dice amados. Amados. Recuerdan que Judas está escribiendo a creyentes. Lo vimos en el versículo 1 y en el versículo 2. A los llamados, a los amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Y luego vemos también las bendiciones que tenemos al ser hijos de Dios. La misericordia, la paz y el amor les sean multiplicados. Judas comienza la carta, esta porción, con este adjetivo, y es muy interesante esto, para enfatizar el contraste con los falsos maestros. Observa el versículo 17. Pero ustedes, dice, amados. Versículo 20 dice, pero ustedes, amados. Versículo 20, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y observen el contraste que hay. Luego va a continuar, ya en el versículo 5 hasta el versículo 16, toda la descripción, todas las características, todas las cualidades de estos falsos herejes, de estos apóstatas. Pero observen cómo los llama Judas, para ver el contraste. Versículo 10 dice, pero estos blasfeman las cosas que no entienden. No dice quiénes son. Versículo 12 es, estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes. Versículo 14, de estos también profetizó Enoc. Versículo 16, estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones. Versículo 19, estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos y no tienen el Espíritu. A los creyentes dice amados, y a estas personas dice estos. Hay un gran contraste con los falsos maestros.
entre la salvación de los creyentes, como vamos a ver en el versículo 3, y la condenación de los impíos. Es hermoso, ¿no? Dicen amados. La iglesia, los amados, somos amados. Ese es el punto también. Y lo precioso también de esto, no solamente en esta carta, sino en todo el Nuevo Testamento, es que el Señor Jesús, Dios, en la salvación, cuando salva a una persona, cuando nos salva, no solamente nos coloca en el ámbito del amor y recibimos su amor y su misericordia y su gracia, sino que también nos coloca en el ámbito del amor fraternal, para que recibamos y que podamos dar amor. Por eso el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 13, 36, dice, en esto conocerán que sos mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. No solamente somos amados por Dios, sino también que nos conozca en un cuerpo, en una familia, donde podemos recibir el amor de Dios, de los creyentes, y poder dar el amor. Y eso evidencia que somos sus hijos. Pero observen, dice lo que dice el versículo 3, por el gran empeño, por la gran solicitud, dicen otras versiones, que tenían escribirles acerca de nuestra común salvación. Y hay una coma, hay como dos partes se divide este versículo. Y es interesante y me encanta esa palabra que utiliza en el modo plural. Observen, dice nuestra común salvación. Nuestra común salvación. Porque habla de un sentido de pertenencia a Judas. Y eso es lo que quiere comunicar a ellos. En medio del contexto de la apostasía y de los falsos maestros. Somos salvos. Quiere impartirles seguridad. Pero observen que el propósito que tenía en mente Judas cuando escribió esta carta era hablar acerca de la común salvación. Era hablar acerca de los beneficios, de lo que implica ser salvo. Era hablar acerca seguramente de la justificación. Era hablar acerca de la adopción. Era hablar acerca de la propiciación. Pero Judas tenía eso en propósito, solamente para alentarles y para animarles. A propósito, hermanos, hago un paréntesis. ¿Cuánto hablamos nosotros de nuestra común salvación entre nosotros? Somos rápidos, ¿no? Y olvidadizos de cuánto nos perdonó el Señor. A veces leemos en los evangelios, dicen, tus pecados te son perdonados. Y es como que no nos produce nada a nosotros ya. Porque como que nos vamos familiarizando con eso. Tus pecados te son perdonados. Miren si tenemos motivo para hablar de la salvación. Y ese fue el propósito de Judas, de pastorear a estos hermanos, de hablar de la salvación. Pero el Espíritu Santo, como utilizando el lenguaje de Pedro, movieron a los escritores, ¿sí? No alterando su personalidad ni sus emociones. Pero Dios quiso y cambió, observen lo que dice ahí, el foco. Él quería hablar acerca de su común salvación. Dice, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Hay un sentido de necesidad, de urgencia, de intensidad. Judas quiere persuadirlos a ellos. No solamente está dando un informe o algo menor. Observen la intensidad que está hablando acá el autor. Está hablando acerca de escribir exhortándolos a luchar ardientemente. Esa palabra luchar ardientemente en el original es una sola palabra. Una sola palabra en el original. Y es interesante que es única en el Nuevo Testamento. O sea, solamente Judas la usa acá. Para provocar una reacción en las personas que están oyendo. Pero también para nosotros. Esa palabra significa luchar con intensidad. Y el tiempo verbal nos dice que es un llamado a vivir así. O sea, todos los creyentes, a propósito, pensemos. Porque quizás usted está ahí y lea, observe el versículo 3 y dice, somos llamados a luchar ardientemente por la fe. ¿Y yo qué tengo que ver con esto?
Eso es para los pastores, eso es para los predicadores, eso es para los misioneros. Pero ¿a quién está dirigida la carta? A los llamados, a los amados y a los preservados. O sea que el llamado es para todos los creyentes. Si sos creyente, sos llamado, hay un llamado solemne, hay una urgencia que Dios nos está haciendo a todos nosotros a contender, a luchar intensamente por la fe. Es interesante que esta palabra, los eruditos, dice que se usaba en forma secular en los combates olímpicos con la idea de arrebatarle algo en las manos cuando hay un combate. Ese es el foco, esa es la idea. ¿Vieron el deporte del rugby? ¿Vieron que algunas veces, yo no sé mucho de rugby, pero hay las dos personas, por algo determinado del partido, se ponen frente a frente y como que chocan los hombros? Eso se llama scrum. Y hay una persona que tira la pelota por el medio. Pero la lucha esa, intensa entre estas personas que luchan, lo vieron, tiran, fuerzan, es por la pelota. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Sí? Es un llamado a defender la fe. No con fe, es a defender la fe. Observaron, dice una sola fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, la fe es el conjunto de doctrina, es la enseñanza apostólica que se le ha dado a la iglesia. Donde Jesucristo es la piedra angular, eso veíamos en la conferencia de estos días. Y que fue la base, el fundamento, según Efesios 2:20, son los apóstoles. Y luego ahí se va edificando. Y utilizando el lenguaje de Pedro, dice que cada creyente es piedras vivas, que se va edificando y va creciendo. La fe es el conjunto de doctrina, la enseñanza apostólica, que se le ha dado a la iglesia como un depósito para defenderla y para protegerla. Y también para transmitirla. Por eso Hechos 2:42 dice, ¿se acuerdan cuando dice que se juntaban en el partimiento del pan, en las oraciones, se dedicaban a la doctrina de los apóstoles? Efesios 4, versículo 5 dice que hay un bautismo, un solo Dios, una fe. La fe no es la fe puesta en el Señor Jesús para salvación, es el conjunto de enseñanza, la doctrina. Es más, nosotros también, de una forma práctica, al conjunto de enseñanza, a los credos, llamamos una confesión de fe. Ese es el llamado, observen el versículo 3, a defender, a luchar ardientemente, como estilo de vida todos los días, a los creyentes. Pablo, observen, no solamente acá, sino a lo largo de todo el Nuevo Testamento, Pablo también hace un llamado de eso a todas las iglesias. Filipenses 1:27 y solamente le dice, compórtense y observen la conexión de la conducta con también lo que dice a defender también, a luchar. Solamente compórtense, dice Filipenses 1:27, le estoy leyendo, de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a verlo, dice, o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes estén firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y acá tiene un llamado a toda la iglesia. 1 Timoteo 1:18, esta comisión te confío, dice Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees. Observen los términos que Pablo habla. Pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Y un texto muy conocido, que creo que debería ser el anhelo de todos nosotros como creyentes. Pablo en 2 Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, Pablo fue fiel en toda su vida en defender intensamente
ardientemente la fe. Hermanos, la iglesia, según las Escrituras, también en esta conferencia que fue el tema de la iglesia veíamos eso, ¿no? Se fundó por la palabra de verdad. Hechos capítulo 2, Dios usó a Pedro en ese sermón, ¿recuerdan? Y ahí comienza la iglesia. Nosotros creemos eso. También la iglesia creció por la palabra, por la verdad. Hay una frase que se repite constantemente en el libro de los Hechos, es: y crecía la palabra, y crecía la palabra, y crecía la palabra, y crecía la palabra. La iglesia en la persecución se sostuvo por la verdad. Ese es el propósito de 1 de Pedro. En el sufrimiento, en el dolor, en la persecución, se sostuvo por la palabra. Hay hombres fieles que dieron su vida por la verdad. No solamente a lo largo de toda la historia. Los padres de la iglesia, y en la semana se festejaba la Reforma y cantábamos el himno de la Reforma recién. Y los reformadores no reinventaron nada. ¿Cuál fue su efecto? Volvieron otra vez a hacer lo que la palabra de Dios decía, traer la palabra de Dios al centro, traducir la Biblia para que la gente pueda leer la palabra. Pero se usa la palabra. Y es interesante, ¿no?, estudiar la historia de la iglesia. Cuando se dejó la palabra y la iglesia abrazó el mundo, dejando la palabra, ahí comenzaron siglos y siglos y siglos de oscuridad espiritual. Por eso la Reforma es una luz, un faro en medio de la historia de la iglesia. Cuando la iglesia y los creyentes olvidamos la verdad, es interesante que Satanás no. Por eso es un llamado a la iglesia, un llamado a los creyentes, es un llamado intenso, persuasivo, solemne, de proteger y predicar la verdad. Porque, hermanos, ¿cómo creíste si sos salvo? Por la verdad. Y si la verdad se diluye, se maquilla, se la cambia, pierde su razón de ser. Por eso la iglesia, ¿qué es? Columna y baluarte de la verdad. Perdemos la razón de ser si no protegemos, si no defendemos eso que Dios nos ha dado. Ahora, la iglesia va a permanecer, porque es una promesa que el Señor ha dado. Porque no depende de nosotros, gracias a Dios, sino de Él, pues es una promesa. Dios la edifica. Pero también en esta conferencia, y por eso la tenemos muy fresca todavía, y nos queda cosas, decían que la iglesia local sí es responsabilidad nuestra. Y si la iglesia bautista misionera de Hurlingham no defiende la verdad, no la proclama, vamos a razón de desaparecer. Podemos seguir estando acá, pero no cumplimos el propósito. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si Dios usó la verdad para cuando comenzó la iglesia, si Dios se extendió y usó la palabra, si Dios nos sostiene en las dificultades con la palabra, ¿por qué vamos a cambiar el método de Dios? Eso es lo que Judas está haciendo, un llamado ferviente, porque hay una razón, que ya está la apostasía entre nosotros. Es interesante observar en versículo 3 que de una vez, dice, termina el versículo, para siempre fue entregada a los santos. Esta fe, que somos llamados intensamente a defenderla, en una lucha diaria, fue una sola vez entregada a los santos, dice. O sea que la idea es que es una sola fe y esa fe ya fue entregada. O sea, la iglesia, los creyentes,
Solamente tenemos que defenderla, ponerla al alto, predicarla y transmitirla. No somos llamados a adaptarla, no somos llamadas a maquillarla, no somos llamadas a añadirle, no somos llamadas a quitar algo, sino que a defenderla, a transmitirla y a enseñarla. Nada más. La fe. Pero la pregunta también que yo me hacía, quizás también ustedes se puede estar haciendo, es ¿cómo yo defiendo mi fe en mi andar diario? Porque eso es algo diario. No solamente los domingos acá proclamamos la verdad, es algo diario. Es un llamado a una lucha intensa diariamente como creyentes. ¿Cómo la defendemos en nuestra vida diaria, en nuestros trabajos, en la universidad, en la secundaria, como amas de casa? ¿Cómo defendemos la fe? Vuelvo a reiterar, no solamente, por supuesto que sí, que los pastores, los predicadores, son llamados a eso, claro que sí, pero todos somos llamados acá. El llamado es a toda la iglesia. Bueno, yo hice algunas anotaciones acá, cómo podemos defender, luchando intensamente, nuestra fe. Defender la fe te va a implicar y me va a implicar pagar un precio. Defender la fe que decimos creer, vamos a pagar un precio. Eso la Biblia lo dice. En la cultura en la cual vivimos, contra la ideología de género, contra el colectivo LGTBQ, contra el matrimonio igualitario. Ayer compartíamos con hermanos, y también acá hay docentes en la congregación, lo que implica esa materia, el ESI, la educación sexual integral, que es una materia que la tienen que dar. ¿Cómo hacemos para defender la fe y para transmitir nuestra fe a nuestros hijos? En medio de eso es demoníaco. Eso es demoníaco. Eso va en contra del plan original de Dios. Lo más que ahora se oficializó. Pero vamos a tener que exponer lo que creemos en contra de eso. Ahora, pensemos, este texto no es para ir y pelear por las redes sociales o discutir, no está apuntando a eso. Pedro habla de que nosotros debemos defender nuestra fe con mansedumbre y reverencia, dice. O sea, hay una actitud humilde, de reverencia, de que esa persona no tiene al Señor. Pero vamos a pagar un precio. O sea, si yo no coloco mi convicción ante esto, en el mundo en el cual vivimos, yo no estoy defendiendo mi fe. Yo la estoy negando. Vivimos en los tiempos donde la iglesia evangélica no estaba apasionada por la verdad. O sea, la iglesia, el movimiento hoy del evangelio está plagado del secularismo, del pragmatismo, y es una iglesia cada vez mundana. ¿Saben por qué? Porque realmente, y podemos nosotros también, y no lo decimos vuelvo a reiterar, una plataforma de juicio y de superioridad, sino de temor y de dolor. De ver, porque a veces nos puede causar risa lo que vemos, ¿no? En el nombre del Señor, pero tenemos que llorar por eso. Y muchas personas que están acá vienen de iglesias así. Pero ¿cómo vamos a defender algo que no conocemos? O que no amamos. Nadie defiende algo que no ama. El otro día ponían un video de una persona, hacían como una encuesta social. Y había una persona discapacitada que tenían que bajar por una rampla. Y lo pusieron a propósito. Y la gente pasaba, la miraba y seguía. La gente pasaba, miraba y la seguía. 25 minutos después vino una persona, agarró y la ayudó.
indiferencia total. Nosotros también podemos ser así en el plano espiritual, con la verdad, porque no la conocemos y no la amamos. Muchas veces también la verdad no la luchamos ardientemente y intensamente, porque somos nosotros mismos primero los primeros enemigos. Y hacemos concesiones con la verdad. Y es interesante que Pablo relaciona la fe con la limpia conciencia en 1 Timoteo. Siempre habla de la limpia conciencia, la limpia conciencia. Y habla de un corazón puro, una limpia conciencia, para no desviarse de la fe. Porque cuando la limpia conciencia no es informada por la palabra, por eso dice la palabra de Cristo mora en abundancia. O sea, la idea es darle la bienvenida a la palabra de Dios. No es informada, la conciencia se ensucia. No lee la palabra, no buscar a Dios, se empieza a ensuciar. ¿Y qué pasa? ¿Eso qué? Afecta la conducta. Entonces lo que ya antes veíamos como pecado ahora ya no es tan pecado. Empezamos a hacer concesiones. Pequeñas concesiones. Que creemos que no nos daña. Y claro que nos daña. Pero son pequeñas. En nuestra vida personal, con nuestros hijos. Y aún quizás como iglesia podemos hacer eso. Y la Biblia se enfatiza que dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco. Es interesante que también en el libro de Cantares, en otro contexto, para hablar de una relación con Dios, dice que las pequeñas zorras pueden echar a perder una viña. Y en Eclesiastés dice que una pequeña mosca puede echar a perder el perfume del perfumista. Porque son pequeñas cosas que parecen imperceptibles y que no tiene daño, y sí que tienen daño en nuestra vida, todo nos afecta. Y hacen un efecto corrosivo en nuestra vida espiritual. ¿Vieron la corrosión? Lo que hace. Está pintado, por ejemplo, la ventana, y usted empieza a ver un poco el efecto corrosivo del óxido. Y usted lo deja, por la lluvia, por el sol. Y tu esposa te dice, pintá la reja. Y vos le dices, no pasa nada. Y después ya tenés la reja toda llena de óxido. Pero comienza con algo pequeño. La pregunta es, hermano, que yo también me hice es, ¿qué estás permitiendo en tu vida? Algo pequeño, pero que a la larga va a afectar tu vida espiritual. ¿Qué nos estamos permitiendo? ¿En qué estamos haciendo concesiones? Y también, por último, defender la verdad. Yo también lo llevé. Ayer escuchábamos el hecho de pasar la posta, ¿no? Generacional, del Evangelio. Y está bien, eso es lo que la Biblia enseña. Pero yo lo llevé más que nada también a nosotros, como creyentes, como familia, con nuestros hijos. La verdad debe ser transmitida. Bueno, Pablo le dijo, lo que has oído de mí, esto enseña a hombres fieles, para que ellos también enseñen a otros, ¿no? Porque no somos eternos. Y a veces pasamos la vida y pensamos que somos eternos y no cumplimos lo que Dios demanda de nosotros con nuestros hijos. Y pensamos que nuestros hijos es para que nosotros seamos felices, ¿no? La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Y Deuteronomio capítulo 6 dice, en el gran Shema Israel, oye, dice Israel, Jehová uno es. Y amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y después, ¿qué dice? ¿Y le repetirás a quién? A tus hijos. Estando en tu casa y saliendo y al levantarte y al acostarte. La idea es que nosotros tenemos que hacer de nuestra familia
Que la Biblia sea una conversación cotidiana y el tema de conversación. Y transmitir eso. Por supuesto que la salvación de quién es del Señor. Pero nuestra responsabilidad es esta. Yo cada vez veo menos un hijo creyente. Ojo, que no es ley esto, ¿no? La Biblia también enseña. Pero veo que se va perdiendo eso. Un hijo creyente, un padre creyente, un abuelo creyente, bisabuelo, tatarabuelo y tatara, sigue, ¿no? Se va perdiendo eso. ¿Por qué? Porque Dios falla. Dios no falla. Se perdió esa cadena generacional, ¿no? Un autor dijo, una sola generación, perezosa, carnal y apática a las Escrituras, representa una ruptura de la cadena de la salvación que puede tardar muchas generaciones en subsanarse. Esa es nuestra responsabilidad. Y también escuchábamos en la conferencia, creo que el pastor Dardo Leandi decía, el pecado va por todo. Va por tu vida, va por mi vida, viene por la iglesia, viene por nuestros hijos, viene por todo. Por tus nietos, por todo. ¿Y por qué es tan crucial esto para nosotros? ¿Por qué debemos defender con intensidad esa fe? Bueno, observen el versículo 4, acá da la razón. Dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro Señor, a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Esa es la razón. Esa es la razón de por qué esa lucha intensa, ese llamado, esa urgencia. Por la infiltración de falsos maestros que pervierten la gracia. Llama la atención, vamos a ir viendo a lo largo de la carta, y les animo a leer la carta, que Judas no describe la falsa enseñanza de estos herejes. Hay algunas cositas que dice ahí de la doctrina de Balaam. No describe tanto la falsa enseñanza, sino que se centra en su carácter y en su conducta. Como dijo el Señor en Mateo capítulo 7, en el contexto de falso maestro, ¿cómo se van a conocer los falsos maestros? Por sus frutos. Mateo 7:15 dice, cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los cardos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y esto es algo que siempre sabemos y conocemos, pero nos tiene que dar temor esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estoy leyendo Mateo 7, versículo 22, y esto también me llamó la atención en la semana, sabiendo este texto, pero dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces el Señor dice, jamás los conocí. Apártense de mí. ¿Y cómo los identifica? Hacedores de maldad. Muchos.
personas en un contexto de iglesia, porque están profetizando, porque están sirviendo, porque están echando fuera demonios. Hicimos esto en tu nombre, muchos, dice. Es interesante que en Hechos 20, cuando Pablo junta a los ancianos de Éfeso, a los líderes, a los pastores, le dice, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Observen el tiempo, entrarán, dice. Si vamos a Timoteo, 1 Timoteo 4:1, dice, el Espíritu dice claramente que muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, dice. Tiempo futuro. Observen versículo 4. Pues algunos hombres se han infiltrado, dice. ¿Tiempo? O sea que el punto que es, ellos hablaban de algo que iba a pasar. Judas, por eso la esencia y el propósito de la carta. Porque ya están entre nosotros. Y en el tiempo de la era apostólica, imagínense ahora. Ya algunos ya se han infiltrado. Observen ahí, la palabra ahí significa que entraron por al lado, simuladamente. La mejor ilustración de esto es una persona que, vamos a decirlo vulgarmente nosotros, es una persona que, un colado. ¿Vieron las fiestas alguna vez para ilustrar eso? La persona entra, no fue invitada, pero entra. Está vestido como los invitados. Come como un invitado. Se saca las fotos con el protagonista. Y muchos preguntan, ¿y este? No, lo habrá invitado a mi hija, lo habrá invitado a mi hija. Pero es un colado, un infiltrado. Parece, pero no lo es. Y esa es la idea. Estas personas ingresan a la fiesta de los redimidos, cantan con los redimidos, escuchan la palabra de Dios con los redimidos, sirven con los redimidos, pero no son ovejas, son lobos rapaces. Y Judas da 4 características, observen, los describe, concretas. Versículo 4. Porque el punto, hermanos, el énfasis no es que van a entrar. El énfasis es lo que hacen y qué es lo que ellos son. Esa es la idea. Observen versículo 4. Dice, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. La primera característica concreta que da es que ellos están marcados, ellos están destinados. Creo que usa la Reina Valera 60. Bueno, hay mucho debate interpretativo en cuanto a esto también. Pero el contexto da la interpretación. La palabra marcados o destinados, la palabra es prescrito. La idea es, alguien escribió de ellos antes. No es una predestinación soteriológica. Porque el contexto, observen versículo 14, dice de estos, el contexto inmediato ayuda a la interpretación, de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, dice. Si contamos una generación por 40 años, 4 por 7, 28, son 280 años después de Adán. O sea, ya pasaba esto. Ese es el punto. O sea, la idea no es nada nuevo. Esto ya está en la Escritura. La Biblia enseña de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento acerca de los falsos maestros, de los herejes y de la apostasía. Esa es la idea. Y versículos 5, 6 y 7 argumenta eso con los ejemplos que da. Del pueblo de Dios. Ahora,
quiero recordarles a ustedes, aunque yo definitivamente lo saben, dice todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, Israel, destruyó después a los que no creyeron. Después pone el ejemplo, versículo 6, a los ángeles, que no conservaron su señorío, dice, original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas. Y versículo 7, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas. O sea, pone ejemplos del Antiguo Testamento mostrando que esto ya pasó, que no es nada nuevo. Nosotros a veces nos sorprendemos, ¿no? El otro día hacía mención y quiero aplicarlo a mi vida esto también. Y quizás a ustedes también se le puede venir a la mente de personas que estuvieron acá o en la iglesia donde usted quizás estuvo y hoy esa persona no solamente dejó la fe, sino que la niega. Eso es la apostasía. Nosotros conocimos una muchacha que era fiel al Señor, que estudió en seminarios, instituto bíblico, que después fue llamada a la obra misionera, fue a predicar a otro país. Y después, ¿qué pasó? Se apartó del Señor, y no solamente se apartó, sino que hoy está negando por las redes sociales, con el pañuelo verde y todo eso, la fe. Eso es la apostasía. Bien, ¿y qué pasó? Y quizás a usted le va a ir cerrando algunos versículos que a veces cuestan interpretar. No es que se apartó del Señor, nunca tuvo la fe genuina. Y tarde o temprano se manifiesta en su corazón y sale. Y esto nos da a temer a nosotros. Por eso es muy sutil el engaño también, porque están entre nosotros, dice Judas. Porque el enemigo está dentro. ¿Cuándo se produce el mayor daño? ¿Vieron que los países tienen infiltrados, espías? ¿Para qué? Para sacar información y poder producir el mayor daño a un enemigo. Pero también lo describe, observen, dice no solamente que esto no es nada nuevo, versículo 4, estaban marcados para esta cosa, dice impíos. Impíos. La idea es sin piedad, sin temor, sin reverencia, una persona que no adora, sino que, según versículo 12, se dice, se adora, se apaciente a sí mismo. La palabra es interesante, ¿no? Porque significa, se usa principalmente a todo tipo de pecados, pero más en el plano ético, en el plano moral, la impiedad. Habla de un estilo de vida inmoral. ¿Y por qué? Versículo 19 de la respuesta. Estos son individuos mundanos que no tienen el Espíritu Santo. O sea, es una persona que quiere vivir una vida de un creyente, pero no la puede vivir, porque no tiene el Espíritu Santo. Quizás quiera hacer el esfuerzo, pero no puede. No tiene el Espíritu Santo trabajando y obrando, capacitándolo para vivir la vida que solamente Él lo puede hacer y Él nos puede dar. Por eso vive de esta manera, es un impío. Y porque no conoce a Dios, no teme a Dios. Porque usted ve Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno, todos se desviaron. Y llega al versículo 18 y dice, no hay temor en ellos, de Dios. Estas personas no conocen a Dios, pueden estar en medio de las iglesias, pueden hacer ministerios, pero son hacedores de maldad. Pueden hablar de santidad, pero viven en pecado.
Miren, hermanos, con esto yo quise traerle algunos ejemplos, pero usted pone internet y hoy hay de todo. En el nombre cristiano. De todo. Y lo digo con una profunda tristeza. Pero son hombres impíos. Versículo 3, perdón, la tercera característica. No solamente son impíos. Dice que convierten la gracia de Dios en libertinaje. O sea, cambian en libertinaje la gracia de Dios. Y este es el corazón del apóstata. De un apóstata. A propósito, vieron que, como dice, entran encubiertamente, sigiosamente. No entran por acá diciendo, hola, yo soy una persona, un hereje, un falso maestro. Vengo a destruir la iglesia. No es así. Obvio que se rechazaría. Esto es llamado también, muchos teólogos llaman a este cambio de libertinaje por la gracia de Dios, antinomianismo. ¿Qué es un antinomianista? Es una persona que vive sin ley. Es interesante, un comentarista dice, el antinomianismo aparece entre los herejes, contra los cuales escribieron Judas y Segunda de Pedro, que es el capítulo que leyó el hermano Sergio. Este punto de vista considera que la salvación es solo para el alma y que el comportamiento del cuerpo es irrelevante, tanto para los intereses de Dios como para la salud del alma. De manera que la persona se puede comportar de manera desenfrenada sin que esto tenga importancia alguna. Eso es el antinomianismo. ¿Qué dice? Yo quiero ser salvo, quiero la salvación de mi alma, pero yo déjame hacer mi vida lo que yo quiera. Eso no afecta a Dios. O sea, quiere un boleto al cielo, pero no quiere al Dios del cielo. No le interesa y no le importa. Y vive como quiere. Por eso dice, convierten, cambian. Y esto es terrible. Porque utilizan la gracia de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios, lo que implica ser salvo, el perdón de pecados, lo utilizan porque no tienen eso y no conocen a Dios, pero utilizan eso con sus bocas para sus vidas licenciosas y pecaminosas. Usted va a una zapatería y ¿qué encuentra? Zapatos. Usted va a una carnicería y ¿qué encuentra? Debería encontrar carne. Usted va a una perfumería y ¿qué encuentra? Todo tipo de artículos de limpieza, perfumes. Usted va a una iglesia y ¿qué debería encontrar? Cristianos. ¿Qué significa cristianos? ¿Por qué se le denominó cristianos a los primeros cristianos? Los del camino, dice. Pequeños Cristos. Primera Juan dice que si un verdadero cristiano debe andar, no debe decir. Y ese es el tema de Primera Juan. El que dice, pero no hace, no está en la verdad. Y este es el mensaje que hemos oído de él, Primera Juan 1:5. Y les anunciamos, Dios es luz, y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tiene que haber una coherencia con lo que yo digo, con lo que yo hago. No de manera perfecta, porque nadie lo es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no hace de una persona y le coloca parches. Lo transforma en una nueva criatura. Y esa salvación se hace evidencia a todos. ¿Es tu estilo de vida en la semana, tu manera de vivir?
concuerda, coincide con lo que vos decís creer? O si no, dice, y observen el versículo 3, acá está la última característica. Esta también es terrible. Porque dice, y niegan a nuestro Señor, ni niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿De qué manera lo están negando? No, yo no creo en la Trinidad, yo no creo en su sacrificio. Las doctrinas no, por el contexto no. Es interesante que observen ahí el versículo 4, dice, nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Un autor dice, soberano y Señor, pone el énfasis en el derecho de Jesús de demandar obediencia. Él es el soberano y Él es el Señor. Por eso enfatiza Judas acá. Estas personas no estaban negando de forma teórica, sino de forma práctica, comportándose de forma contraria a lo que Dios demanda de sus hijos. No lo estaban negando en algo doctrinal, sino que lo estaban negando con su forma de vivir. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Dice. Y no hacen lo que yo les digo. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es semejante. Lucas 6:48, semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y al torrente dio con fuerza contra aquella, y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. El que oye mis palabras y las pone por práctica. Para finalizar, ¿no? La importancia de defender lo que creemos, ya que está íntimamente relacionado de cómo vivimos. Defender la fe es crucial en nuestra vida diaria, con mansedumbre y con reverencia. Vivimos en tiempos peligrosos, la apostasía ya está entre nosotros. Pero también a la luz de la palabra debemos examinar nuestra vida. No acá en la iglesia, sino en mi andar diario. ¿Es mi vida coherente con lo que la Biblia dice de cómo es un verdadero creyente? ¿Se caracteriza mi vida por el temor a Dios? ¿O utilizo su nombre y tomo licencia para pecar? Pero Dios es amor. Si quizás tu vida no es coherente y vos lo sabés, porque no puedes agradar a Dios, porque no hay santidad en tu vida, es porque no tenés el Espíritu. La Biblia dice que debes arrepentirte y creer en Cristo. Arrepentite. Andá a la cruz de Cristo. Y si no fuiste, y todavía Dios no quitó tu vida, es porque te tiene paciencia. Es la pura misericordia y gracia de Dios, así como la tuvo con nosotros. Andá a Cristo, andá a la cruz, andá al único que puede darte perdón de pecados. Y no vivas una vida hipócrita, sino una vida sincera, con una limpia conciencia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Sabemos, Señor, que es dura, pero necesaria en nuestras vidas y nos lleva a examinarnos, Señor, como iglesia, como familia, como a modo personal. Siempre hay cosas que ajustar, Señor, y tu palabra es la que nos exhorta, pero también nos pastorea, nos sostiene y nos cambia, Señor. Y oramos, Señor, para que podamos vivir vidas
conformes a lo que realmente tú demandas de un verdadero hijo de Dios. No de manera perfecta, pero sí, Señor, santificándonos porque tú nos santificas. Tenemos que ser santos, Señor, porque tú eres santo. Y oramos, Señor, por las personas que quizás están escuchando y están entre nosotros y todavía, Señor, quizás están convencidas o creídas que tienen la genuina fe, pero sus vidas no hablan de eso, Señor, y solamente tú las conoces. Señor, ayúdalas y quítales el velo que tienen y que te puedan conocer genuinamente y apreciar, Señor, la hermosura de Cristo. Señor, si realmente también no estamos exentos, si hay aquí una persona, Señor, que se está creando el germen, Señor, en su corazón de la apostasía y quiere producir daño en la iglesia, te pido que por favor la saques. Cuida tu iglesia, Señor, la unidad. También nosotros debemos cuidarnos de nosotros mismos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.